cómo visualizamos las manchas, todo eso, jóvenes. ¿Nadie recuerda nada sobre cromatografía en capa fina? ¿O nunca llegaron a hacer una? Sí, adelante. Sí, bueno, lo que recuerdo de Orgánica 1, que fue lo que tuve presencial, bueno, pues en este método se ocupa el sistema está compuesto por la cubeta de vidrio, que es donde se va a llevar a cabo el cromatograma. Se lleva a cabo mediante pues una lámina de aluminio que está recubierta por gel de sílice, en el cual se va a colocar en la cubeta en posición vertical al colocar con un capilar una pequeña cantidad del analito a separar o a aislar. Entonces, pues por el fenómeno de capilaridad es que se va separando, y obviamente por la polaridad de los compuestos. Y entonces los compuestos de la mezcla que se van separando van ascendiendo, y de esa manera no, si son compuestos coloridos, pues visiblemente se va a observar pues su separación, pero si no, se tiene que revelar mediante una cámara UV. Y ya, se mide para obtener el RF, se divide eh, el total de la distancia del frente, no, del origen al frente, entre lo que recorrió la muestra. Uh-huh. Y ya, que ya. ¿Y ya? ¿Tan poquito? Creo que sí, es lo que recuerdo ahorita. Está bien. ¿Alguien más que nos pueda aportar algo sobre la cromatografía en capa fina? Pues que la cámara se debe de saturar previamente, ¿no? ¿Y eso También por es lo qué? que recuerdo. Ay, no recuerdo ahorita. Pero tendría que ver con que, pues, quitáramos como que la humedad del ambiente, ¿no? Porque podría afectar. Sí, claramente la humedad del ambiente puede afectar, pero esa no es la razón por la cual se satura la cámara. Platícanos qué más. Ahorita explico esa parte, por qué se satura. ¿Alguien más que nos pueda aportar algo, jóvenes? No me la ponen fácil, jóvenes. Yo pensé que esto ya no lo iba a explicar, pero bueno, está bien. La cromatografía en capa fina o capa delgada efectivamente son cromatofolios, que no es otra cosa más que pequeñas placas de aluminio, como lo decía la compañera, que puede ser aluminio o también puede ser vidrio, sobre la cual hay una capa uniforme de sílica gel, que es el absorbente más común. Si ustedes recuerdan, estas placas son de color blanco, el polvito que se le pone encima. Pero este polvo ya de manera normal se compra con un visualizador, es decir, con un compuesto que viene ya dentro de la sílica gel para que nosotros podamos verlo en el ultravioleta visible. ¿Alguno de ustedes tiene idea de este compuesto que se le pone y podemos verlo en el UV? ¿De qué compuesto se trata? Si recuerdan que ahí en la cajita de las placas, no sé si se las mostraron, decía sílica gel F254.
¿Sí lo recuerdan o no? No, profe, creo que no. No, profe, no lo ocupamos. Esa clase, esa clave F254, lo que se les indica es el tipo de compuesto que se le pone fluorescente para visualizar las placas en el UV. Y se trata de un sulfuro mixto de cadmio y zinc. Ese es el compuesto fluorescente que se le pone a la sílica para poder ver las manchas a través del UV. Entonces, estas placas nosotros las vamos a ocupar sin poner los dedos encima de la sílica gel. Tenemos que hacerlo con guantes. Y además vamos a poner 2 rayas verticales, una arriba y otra abajo, aproximadamente a medio centímetro del término de la placa. El de la parte de abajo lo vamos a poner para poner ahí nuestra muestra. Y la parte de arriba nos va a servir de referencia para poder determinar lo que sería el RF. ¿Sí están de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Sí recuerdan que lo hacíamos así? En la cromatografía ponemos una raya superior y una raya de nuestras muestras. Aquí está la muestra A, la muestra B. Ahora, esto nosotros lo hacíamos con un capilar. ¿Sí lo recuerdan, jóvenes? Sí, profe. Que incluso yo les decía, nosotros normalmente picoteábamos la sílica para poner la muestra porque no bajaba, ¿verdad? La falta de experiencia, hacíamos 4 o 5 piquetitos, incluso se partía la sílica, se veía un agujerito ahí. Eso lo van a tener que evitar. Con la experiencia espero que puedan venir a los laboratorios a desarrollar las prácticas correspondientes. Les van a enseñar cómo hacer la aplicación en una sola exposición. No importa que sea un microlitro, 2, 3 o 4. Tiene que ser en una sola aplicación. Una vez que se ha hecho la aplicación, ahora sí lo vamos a llevar a desarrollar el cromatofolio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí justamente en una cámara cromatográfica que previamente dejamos con nuestra mezcla eluyente, es decir, con la mezcla de disolventes. Aquí cabe aclarar que si la fase estacionaria es polar, nuestra fase móvil tiene que ser de polaridad contraria. Es decir, si la fase estacionaria es polar, la fase móvil tiene que ser no polar o medianamente polar. Ahora, el hecho de que esté previamente saturada se debe a que el disolvente tiende a evaporarse. ¿Qué es lo que significa? Que si nosotros dejamos el disolvente dentro de la cámara unos 10 o 15 minutos antes de sumergir la placa, vamos a tener un equilibrio entre proporción de disolventes en estado líquido y en fase gaseosa. ¿Qué nos tiene como consecuencia esto? Que una vez que se mantiene el equilibrio tanto en fase líquida como en fase gaseosa de la mezcla de disolventes e introducimos la placa, automáticamente la placa va a absorber ¿a quién? A los vapores. ¿Eso qué está haciendo? Está humedeciendo la sílica G y está haciendo que toda la fase estacionaria esté homogénea, lo que nos va a permitir
que por capilaridad la muestra suba más rápido. Y como los sitios activos los activó por la humedad del disolvente, va a generar una mejor separación. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos que saturar la cámara para tener un equilibrio entre fases líquida y gaseosa que permitan una buena separación y una, digamos, una activación de los sitios activos. Entonces, esta cámara, les repito, debe estar previamente saturada alrededor de unos 10 minutos. Si no tienen tanto tiempo, no necesita estar media hora. Con unos 10 minutos, el equilibrio entre fases se alcanza. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Las cámaras que tenemos, cuando estén desarrollando su práctica, se van a dar cuenta que son cámaras grandes, lo que significa que podemos meter hasta 4 placas al mismo tiempo. Y aquí soy enfático, al mismo tiempo. Las 4 tienen que entrar al mismo tiempo y tienen que salir al mismo tiempo. Nada de que la mía ya terminó, destapo, saco la mía y vuelvo a tapar para que las demás continúen. No, porque al momento que destapan, el equilibrio entre las fases se pierde, porque los vapores tienden a eliminarse. Entonces, las 4 placas entran y las 4 placas salen. Si una placa nada más la introdujeron y 2 minutos después los otros compañeros ya tienen sus placas, deberán esperar a que esta placa termine de correr. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa parte no la olviden. Una vez que sacan la placa, entonces sí, las otras 2 o 3 placas ya pueden ser introducidas al mismo tiempo. Deben tener cuidado que el nivel del disolvente no alcance a donde pusieron la inyección de la muestra. Porque si este disolvente alcanza este nivel, ¿qué va a suceder, jóvenes? Seguramente ya lo vivieron. Se va a contaminar. Y al decir contaminar, ¿qué es lo que le está pasando a la muestra? Sí, el disolvente se va a contaminar, pero ¿por qué? Pues es muy sencillo. Al tener aquí la muestra, y si el nivel del disolvente alcanza esto, lo va a diluir. Una parte va a ascender por capilaridad y otra va a pasar al disolvente. Están contaminando toda la fase móvil. ¿Y eso qué ocurre? Al principio va a comenzar a diluir y va a pasar al disolvente y posteriormente esa muestra que se diluyó va a comenzar a ascender por la placa. Entonces vamos a tener primero muestra paró, posteriormente comenzó a subir. Y entonces en lugar de poder ver tal vez una mancha, a lo mejor vemos 2 y de manera errónea estamos pensando que tenemos 2 compuestos o 2 analitos cuando realmente es 1. Entonces el nivel del disolvente no tiene que alcanzar la línea a donde pusimos nuestras muestras. Siempre tiene que estar por debajo de esa línea. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta que quieran hacer? No, profe. No, todo bien. No, profesor. Ok. Entonces, dejamos que por capilaridad, el disolvente suba y arrastre nuestros anales. ¿Cuándo vamos a pensar o a decidir que esta columna o esta placa más bien que se está desarrollando ya terminó? Cuando alcance esta otra raya.
la que pusimos en la parte superior. Cuando el disolvente o el frente del disolvente alcance esta línea, nosotros ya podemos sacar la placa. ¿Y cómo vamos a saber que ya alcanzó el disolvente esa región, jóvenes? Se va a ver húmedo, jóvenes. El disolvente, a medida que asciende, va humedeciendo la sílica y se va viendo, va cambiando una tonalidad, de una tonalidad blanca completamente a una tonalidad ligeramente gris. Pero solamente es por el disolvente. Entonces, cuando alcance este nivel, la placa con unas pinzas, porque no lo vamos a hacer con manos o con los dedos, ni la introducción de la placa, ni sacarla de la cámara. Tiene que ser con pinzas. Sacamos la placa y vamos a dejar la placa que se evapore el exceso de disolvente. Una vez que se evaporó el disolvente, vamos a hacer el análisis de la separación. Eso significa ver qué tan eficiente fue nuestra separación. Si las manchas o los analitos que pusimos son coloridos, no va a haber ningún problema porque claramente las manchas las podemos ver a simple vista. Cada mancha que aparezca va a ser un componente diferente. Eso no exime de que una mancha que por ahí aparezca no sea una mezcla de 2 o 3 componentes muy similares en estructura o en grupos funcionales que queden encimados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones ponemos nuestras muestras en la placa, desarrollamos el cromatofolio y solamente vemos una mancha. Que sea una mancha o que se vea una sola mancha no significa que sea un solo componente. Puede ser que nuestra mezcla eluyente no haya sido la adecuada y no haya permitido la separación de los analitos. Lo que sí les puedo decir es que cada mancha puede ser un compuesto o un grupo de compuestos diferente. Ahora, ¿para qué nos sirve el RF, jóvenes? ¿Qué caso tiene? Identificar las sustancias. Ok, vamos a llevar una identificación. Esa identificación, ¿cómo se lleva a cabo? Poniendo, bueno, comparándola con un patrón, con una sustancia pura, ¿no? Exacto, la identificación la vamos a llevar a cabo por cromatografía en capa fina, por comparación con un estándar. Es decir, una muestra pura que también corrimos de manera simultánea bajo las mismas condiciones, tanto de sílica gel, es decir, de fase estacionaria, como de fase móvil. Ambas tienen que ser corridas o desarrolladas en la misma placa. Y lo que vamos a comparar es la distancia de recorrido entre ambas. Para poder decir si son la misma muestra, tienen que tener el mismo RF o la misma relación de frentes, que es una constante física de cada una de las muestras, de cada uno de los analitos, característica, pero que depende, ya les decía, de la fase estacionaria y de la fase móvil bajo la cual se desarrolla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros cambiamos de sílica gel a una versión modificada, por ejemplo, a una C8, que sería una sílica gel
en donde los grupos silanoles, es decir, el protón del alcohol, ha sido intercambiado por una cadena hidrocarbonada de 8 carbonos. Al cambiar ese protón por una cadena hidrocarbonada, estamos modificando la polaridad. Entonces, significa que el RF va a cambiar. Entonces, para poder comparar esos RFs, tienen que ser desarrolladas tanto nuestra muestra problema como nuestro estándar bajo las mismas condiciones. Porque si no, si nosotros cambiamos, como les acabo de decir, de fase estacionaria, el RF va a cambiar. Si nosotros cambiamos de mezcla o de proporciones en la mezcla eluyente, el RF va a cambiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos sílica gel y nosotros queremos que el RF se incremente, es decir, esté más arriba, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Qué le hacemos a la mezcla eluyente? ¿Aumentamos polaridad o disminuimos la polaridad? Disminuimos. Repito, si nosotros tenemos nuestras manchas y están quedando como aquí en la mancha como si fueran la muestra B, obviamente, no sé si lo leyeron, un buen RF de un compuesto no puede quedar tan pequeño. El RF normalmente debe de quedar a la mitad de placa, es decir, el RF más adecuado de una muestra tiene que variar entre 0.5 y 0.6. 0.5 y 0.6 significa que debería estar aproximadamente a la mitad de placa. Entonces, si está quedando muy abajo, como en la muestra B, ¿qué hacemos para que suba, para que ascienda más? ¿Aumentamos o disminuimos la polaridad en la mezcla de disolventes? ¿Disminuir la polaridad? Si disminuimos la polaridad, ¿qué significa? Que entonces nuestra muestra va a ser más afín a la fase estacionaria. Recuerden que esto es una competición. La muestra va a tener interacciones con la fase estacionaria y esta va a también tener interacciones con la fase móvil, y entre las mismas fases hay competencia. Si nosotros queremos que nuestro componente se distribuya, es decir, avance sobre la placa, tiene que vencer las fuerzas o las interacciones de nuestro analito con la fase estacionaria. Por lo tanto, tiene que ser más afín a la fase móvil. Si nuestra fase estacionaria es polar y disminuimos la polaridad, ¿qué es lo que va a hacer? Se van a incrementar las interacciones entre la fase estacionaria y nuestro analito. Por lo tanto, el desplazamiento de nuestra mancha va a ser menor. Lo que tenemos que hacer es facilitar la interacción entre el analito y la fase móvil. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es incrementar un poco la polaridad para que esta mancha suba más. ¿Sí entendimos esa parte, jóvenes? Sí, profesor. Ok, entonces tenemos que incrementar el RF. Ya dijimos que el RF más adecuado para una muestra varía entre 0.5 y 0.6. Pero ¿cómo se calcula el RF? Aquí nos dice, el RF es un cociente de los valores entre X y Y, donde Y es el desplazamiento que va de aquí hasta acá. ¿Y qué es lo que dijimos que eran esos? Nuestras líneas de referencia. La de abajo es a donde ponemos nuestra muestra.
La de arriba es a dónde vamos a sacarla para que termine. Permítanme un momento, tengo que responder una llamada urgente. Perdón, jóvenes. Entonces les decía, el RF, el cociente entre la distancia X y la distancia Y, donde la distancia Y es la distancia de referencia entre el punto de aplicación y a donde marcamos que dijimos que íbamos a sacar la placa. Esa es la distancia Y. Es la distancia más larga y queda en la parte inferior del cociente. Mientras que X es la distancia recorrida por nuestra mancha. Desde donde se aplicó hasta el centro de la mancha, hasta donde llegó. Y aquí hay que tener cuidado en saber marcar el centro, porque a veces que sí queda un circulito perfecto y otras veces que queda alargado. Entonces tenemos que ver o tratar de poner la mejor. ¿Qué tiene de curioso esto? Vean, es un cociente donde la distancia más corta, que es la distancia que recorrió la mancha, queda en la parte superior y la distancia más larga siempre va a quedar en la parte inferior. Entonces el cociente, ¿cómo va a ser? ¿Mayor a 1, menor a 1 o igual a 1, jóvenes? Para que, ¿Sería para uno solo? si es mayor a 1, significa que la de Y. No, tendría que ser menor a X. Que se no, dado que la distancia X es más pequeña que la distancia Y, el RF siempre va a tener valor menor a 1. ¿Qué significaría que el RF tuviera el valor de 1? Recorrió toda la placa. Claro, significa que la mancha llegó hasta acá arriba. ¿Y nos sirve de algo que la mancha haya llegado hasta acá arriba? No, Claro que no, porque no hubo separación. Es decir,
Quiere decir que el disolvente, a medida que fue ascendiendo, la mancha fue ascendiendo junto con el frente del disolvente. ¿Qué les quiere decir eso? De que esa mancha haya subido con el frente del disolvente. ¿La mezcla eluyente es adecuada o no? No. No. Claro que no. Significa que la polaridad de la mezcla de diluyentes o de disolventes fue muy alta. No le dio oportunidad a la fase estacionaria de competir por los analitos de la mezcla. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir la polaridad. Recordemos que esta mezcla eluyente normalmente es una mezcla de 2 o más disolventes, aunque también puede ser un disolvente puro. Pero si es una mezcla de 2 disolventes, ¿cuál de ellos vamos a disminuir su proporción? Por ejemplo, tenemos hexano y acetato, que es la mezcla más común que se utiliza. No es la única, pero sí la más común. Tendríamos que disminuir el hexano, ¿no? No, todo lo El contrario. acetato, ¿no? El acetato, que es el disolvente más polar. Tendríamos que disminuir la proporción del disolvente más polar en la mezcla de disolventes. En este caso del acetato de etilo, para permitir las interacciones entre nuestros analitos y la fase estacionaria. Como les repito, normalmente la determinación de la proporción de mezcla eluyente o de mezcla de disolvente es a prueba y error. Entonces vamos a tener que hacer 2, 3 o a lo mejor más mezclas eluyentes hasta encontrar aquella que es la más adecuada, es decir, aquella en donde los RF de nuestros componentes quedan aproximadamente a la mitad de placa. Y entonces ya vimos que el RF no puede ser igual a 1 porque significa que la mancha se fue hasta arriba. ¿Qué significa que el RF sea 0 o muy cercano a 0? Que no recorrió casi nada. Efectivamente, la mancha no subió, no ascendió. ¿Y eso por qué? Porque es muy afín a la... Tienen polaridades muy similares. A la fase estacionaria, tiene una gran interacción con ella. Lo que podemos deducir ahí es que la mezcla eluyente no tiene la polaridad adecuada. ¿Qué hacemos para mejorar el efecto de capilaridad? Es decir, para que asciendan las manchas. Cambiar el eluyente. Cambiarlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué le hacemos a la mezcla eluyente? Pues le vamos a aumentar la polaridad, ¿no? Sí. Y si vamos a aumentar polaridad en la mezcla que poníamos hipotética hexanoacetato, incrementaríamos la proporción de acetato de etilo. Eso en el caso de que nuestras manchas se vean visiblemente. Es decir, nosotros para hacer un análisis de la placa, nosotros tenemos 2 diferentes formas de hacer la visualización. Una de ellas es que lo veamos, que nuestras muestras sean coloridas. Pero, ¿qué sucede si las muestras no se observan a simple vista? Ahí tenemos 2 métodos para llevar a cabo, el método físico y el método químico. Para visualizar la mancha por el modo físico sería la utilización de la luz ultravioleta, haciendo uso de lo que ya veíamos que es el indicador fluorescente, que es el sulfuro mixto de cadmio y zinc. Y entonces ya metemos la plaquita abajo de la lámpara UV y entonces sí ya veríamos las manchas y podríamos calcular los RF.
Pero ¿qué sucede si la mancha no se ve? Porque recordemos que estas manchas no siempre, no todas las muestras se observan bajo luz UV. ¿Cuáles sí lo hacen? Lo vamos a ver en el siguiente tema, sin embargo, se los platico. Las manchas que podemos ver por espectroscopía UV son aquellos compuestos que tienen electrones que pueden llevar a cabo transiciones sin que la molécula sea eliminada, es decir, sin que la molécula se fraccione. Es decir, son compuestos que tienen pares de electrones libres, como pueden ser electrones de no enlace o electrones en dobles o triples ligaduras. Esos son los compuestos que normalmente vamos a ver en UV. Y si no los vemos, ¿qué hacemos? Tenemos una placa, ya la desarrollamos, no tenemos muestras coloridas, entonces a simple vista no las vemos. Lo llevamos por el método físico, que es la lámpara UV, y tampoco se ve. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? Pues vamos a hacer uso. ¿Revelador? Exacto. Vamos a hacer uso de un método químico que es la utilización de reveladores. ¿Y qué es un revelador? ¿Qué es un revelador, jóvenes? ¿Podría ser un colorante? Claro, puede ser un colorante. ¿Cómo cuáles son los reveladores que han ocupado? No, yo no he tenido la oportunidad de ocupar esa No. cosa. Ok. Los reveladores, como dice la compañera, son sustancias que nos van a permitir darle coloración a las manchas. Estos normalmente son métodos, en algunos casos son métodos en donde no se lleva a cabo una reacción. Con reveladores sí se lleva a cabo una reacción química. Tenemos reveladores en donde, por ejemplo, podemos ponerle yodo. Y ustedes ya son químicos. Desde el punto de vista, ustedes ya pasaron todas las orgánicas. Pero ¿qué le pasa a un compuesto que tenga dobles ligaduras y le ponen yodo? Netamente una reacción química. ¿Qué pasa? Halógena. Lo halogena, es decir, una reacción de adición. Y entonces la mancha, a pesar de que no se ve nada, cuando le ponen yodo, el yodo se absorbe y entonces la mancha comienza a verse de color amarillo. Hay otros métodos químicos mucho más agresivos. Muchos de ellos utilizan, por ejemplo, permanganato de potasio, que es uno de los que ustedes van a ocupar durante este curso. ¿Qué hace el permanganato de potasio como reactivo? ¿Oxida? Efectivamente, es un agente oxidante. Y si ponen permanganato de potasio en una sustancia orgánica, ¿qué le hace? Lo oxida, sí, pero ¿a qué? Si es un Creo alcohol, ácido carboxilo, ¿no? efectivamente, un alcohol lo puede llevar ácido carboxílico, un aldehído, una acetona los puede llevar ácido carboxílico. Ahora, si a ese permanganato de potasio le adicionamos ácido sulfúrico, ¿el ácido sulfúrico qué hace? La sulfonación. No. Los ácidos efectivamente son agentes oxidantes fuertes, que aunado a permanganato de potasio, que también es un agente oxidante fuerte, lo que va a hacer en las materias orgánicas primeramente es oxidar.
pero también nos puede carbonizar. Y entonces la placa al final se va a ver negra con manchas mucho más oscuras. Lo que hizo es carbonizar la muestra, es decir, nuestras manchas, lo único que vamos a ver es a dónde estaba el compuesto orgánico, pero que este ya fue carbonizado. Y en algunos otros casos, incluso le ponemos calor para favorecer la oxidación y que sea más rápido la visualización. Hay una gran cantidad de agentes reveladores. Uno de ellos, ya les dije, yodo. Otro es uno de los que ustedes ocupan en la orgánica 1, que es bromo en tetracloruro de carbono, que hace lo mismo que hace yodo, es una halogenación. Y la forma, si ustedes lo recuerdan, ustedes hicieron esa práctica, si no mal recuerdo. ¿Cómo saben si hay dobles enlaces en un crudo de reacción y le ponen bromo? ¿Qué va a suceder? Empieza a cambiar de color, ¿no? Un color rojo o ladrillo. No, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Bromo es un compuesto con Café. coloración, café más o menos, café rojizo. Si hay dobles enlaces, ¿qué va a pasar a la coloración del bromo? ¿Desaparece? Efectivamente, va a desaparecer, porque el bromo pierde su identidad como molécula diatómica adicionándose al doble enlace. Entonces la coloración tiende a perderse, tiende a quedar una solución transparente. Ese es indicio claro de que hay dobles enlaces en la molécula. Hay una gran cantidad, les decía, de agentes reveladores y incluso hay libros completos de agentes reveladores para cada uno de los distintos tipos de estructuras químicas, entre alcaloides, compuestos terpénicos y todo este tipo de compuestos que ustedes van a ver en el siguiente semestre en la materia de fitoquímica. Ahí es a donde van a ver una gran cantidad de agentes reveladores. Ahí, aunque exclusivamente lo van a enfocar hacia productos naturales, pero que también podemos ocupar aquí. Como por ejemplo, los aminoácidos. Los aminoácidos, si recuerdan, no sé si lo han hecho esta práctica en bioquímica, de la electroforesis con aminoácidos. Los aminoácidos no son coloridos, entonces a simple vista no los vamos a ver. Con una lámpara UV, solamente uno que otro es capaz de verse. La gran mayoría tampoco son visibles. Entonces, lo que tenemos que hacer como agente revelador para aminoácidos, ¿qué compuesto utilizamos? Que lo utilizan en la práctica de orgánica 2 como un método cualitativo de identificación. La anhidrina, ¿no? Que reacciona con los grupos amino libres de los aminoácidos, eliminando el nitrógeno y haciendo que la anhidrina se dimerice. Así como ese, hay una gran cantidad de agentes reveladores. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Qué más podemos decir de la cromatografía en capa fina, jóvenes? Ya vimos de manera general cómo está la placa, de qué está construida, qué indicador de fluorescencia trae, cómo se desarrolla,
cómo se calculan los RF, qué significa cuando el RF es igual a 1, cuando es igual a 0. Ya vimos cómo modificar esos RF incrementando o disminuyendo la polaridad y además cómo visualizar las manchas que se originan, ya sea a través de métodos físicos o métodos químicos. Ahora bien, lo único que nos faltaría es ver qué tipo de análisis se pueden llevar a cabo por cromatografía en capa fina. Este que estamos viendo aquí a través de RF sería un método cualitativo, porque estamos comparando e intentando identificar con estándares. Pero también en cromatografía en capa fina se puede llevar a cabo cuantificaciones, es decir, análisis cuantitativo, pero el término más correcto sería semi-cuantitativo. ¿A quién le tocó dar ese seminario de análisis semi-cuantitativo por grafía en capa fina? ¿A nadie le tocó? Oh, qué raro. Sí, es la práctica, creo que 3 o 4. ¿Qué es lo que van a hacer? En placas cromatográficas o cromatofolias van a poner 3 o 4 muestras con diferente concentración. Va a haber una muestra que le pongan 1 microlitro, 2 microlitros, 4 y 8. ¿Cómo creen que van a ser las manchas en el punto de inyección? Se van a ir viendo más grandes. Claro, porque el tamaño de la mancha es proporcional a la concentración. Y aun cuando se vean unas manchas grandes, van a desarrollar la placa. ¿Y cómo van a determinar? Aquí, lo pueden hacer aquí en esta misma placa o en otra placa diferente, bajo las mismas condiciones. Ponen la muestra problema y un estándar y desarrollan la placa. Aquí se dan cuenta, cuando la desarrollen van a quedar manchas de diferente diámetro. ¿Cómo vamos a llevar a cabo aquí un análisis semi-cuantitativo? Primero, todas las manchas deben tener el mismo RF, al igual que la muestra problema. Si tienen el mismo RF, pero es diferente concentración, ¿cómo hacemos el análisis, jóvenes? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tener la concentración. ¿Contra quién? Contra el diámetro. El diámetro va a ser proporcional a la concentración. Una baja concentración va a tener la mancha un diámetro pequeño. Una alta concentración va a tener un diámetro mayor. Siempre y cuando hagamos bien la placa. En algunas ocasiones estas manchas no son un círculo perfecto, no es simétrica, sino es una mancha en donde hay un diámetro mayor y un diámetro menor. ¿Qué hacemos? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo sacar el área de un círculo? Porque vamos a medir el diámetro, pero lo que queremos es el área, es decir, lo que queremos saber es esta concentración, digamos, de 8, no les voy a decir unidades, porque si no les estaría ayudando a hacer la práctica. 8 microlitros
no les digo qué concentración adicional, 8 microlitros, ¿qué área abarca? Porque aquí, si medimos el diámetro, solamente tendríamos diámetro, pero lo que nos interesa saber es estos 8 microlitros, ¿cuánta área abarcan aquí? ¿Cómo medimos el área de un círculo, jóvenes? Con la fórmula pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, siempre y cuando la mancha sea circular, pero si no es circular, si es de esta forma, ovoide, ¿qué hacemos? Ya no podemos aplicar radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues medimos el radio menor y el radio mayor. Y en lugar de poner radio al cuadrado, ponemos ¿qué? Pi por radio mayor por radio menor y sacamos el área. Ya con esos dos datos vamos a graficar. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una pendiente. Gráficamente o estadísticamente, esta pendiente va a ser R cuadrada. ¿Qué significa R cuadrada estadísticamente? ¿Ya no se acuerdan de sus clases de estadística, jóvenes? Aquí vamos a graficar el diámetro y aquí vamos a poner la concentración. Aquí esta pendiente es el grado de confianza de sus resultados. El R cuadrado es el grado de confianza. Si todos los componentes quedan en línea recta, esta R cuadrada tiene que ser superior ¿a qué? A 0.96. Significa que el grado de confianza en la graficación es adecuado. Por lo tanto, ya podemos llevar a cabo nuestro análisis de los datos. ¿Por qué? Porque aquí estamos graficando únicamente ¿cuáles datos? Estos de acá, de nuestra curva patrón que le llamamos. Es decir, aquellos en donde pusimos nuestras muestras a diferente concentración, desarrollamos la placa y después medimos el área de cada mancha. Y eso es lo que estamos poniendo ahí. Concentraciones contra el diámetro de la mancha, que sería este de aquí. Graficamos y vemos que nuestro grado de confianza sea el adecuado. Pero aquí resulta una duda. ¿Cuántos datos mínimo requerimos para poder trazar esta recta? ¿Cuántos datos mínimos se requieren para trazar una recta, jóvenes? Mínimo 2. Claro, el punto de inicio y el punto de final. Pero estadísticamente hablando, ¿cuántos puntos requerimos mínimo para trazar una recta? Ya dijeron, 2 de inicio, el punto inicial y el punto final. Eso es para trazar una recta desde el punto de vista geométrico. Pero ya estadístico, ¿cuántos requerimos? Creo que como eran 4, ¿no? De hecho, tienen que ser 5. 5, ¿por qué? Porque tenemos el punto de inicio, el punto de final. Pero estadísticamente, normalmente tenemos desviaciones. Y normalmente en estadística, ¿cuántas desviaciones estándar se calculan? Se calcula primero
el grado de dispersión en la primera y segunda desviación, ¿no? Con eso tendríamos 4 puntos. Y adicionalmente, para poder graficar, tendríamos que tener al menos un quinto punto. Hay algunos métodos que te dicen que con 4 puntos es suficiente. Pero imagínate, tienes un punto de final, un punto de inicio y 2 puntos adicionales que quedan por aquí. Pero uno de ellos queda disperso y queda fuera de la recta. Cualquier punto fuera de la recta va a traer como consecuencia que tu grado de confiabilidad disminuya. Y en lugar de ser 0.96, podría bajar hasta 0.7. En ningún cálculo que estadísticamente no esté abajo de 96% de confianza puede ser tomado en cuenta. Si tenemos este punto disperso por aquí afuera de la recta, lo correcto por desviación estándar sería eliminarlo. Pero si lo eliminamos, solamente nos quedamos con 3 puntos, que estadísticamente ya no es adecuado para graficar. Por eso les decía, lo más correcto serían 5, porque si uno de ellos queda disperso, lo puedes eliminar y te quedas con 4 puntos con los cuales sí puedes graficar sin ningún problema. Entonces, desarrollas tu muestra stock o tu muestra patrón, lo graficas, determinas tu grado de confiabilidad y si es superior al 96%, ahora sí, los datos que obtienes de el desarrollo de tu muestra problema, que no vas a saber la concentración porque es lo que andas buscando, pero sí vas a tener el diámetro de la mancha. ¿Qué hacemos? Pues vamos a extrapolar, ¿no? Tenemos un gráfico donde está concentración contra diámetro. Nosotros lo que conocemos es el diámetro, entonces extrapolamos hacia la recta y en el pulso de cruce bajamos hacia la concentración. Y esa es la concentración de nuestra muestra problema. Eso es lo que ustedes van a hacer como análisis semi-cuantitativo por cromatografía en capa fina en la práctica. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Si no, las dudas en el examen. Y no necesariamente en el de teoría, sino va a ser en el de laboratorio. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profesor. ¿No? No, profesor. Borro esto porque si no luego se satura la pantalla y comienza a trabarse. O no sé si le pase a los demás profesores, a ustedes, pero a mí en mi máquina sí me sucede por desgracia. Ok, ahora, esa medición en cuanto al gráfico se le llama semi-cuantitativo porque está relacionado a una gran cantidad de errores humanos. Sin embargo, una vez desarrollado ese gráfico con las soluciones stock, podríamos implementarlo a través de un densitómetro. El densitómetro no es otra cosa más que un dispositivo que nos va a ayudar a hacer el cálculo de manera automática. Es decir, vamos a disminuir el error humano. Y este densitómetro, vamos a verlo más adelante, el dispositivo, lo que hace es medir los diámetros y calcularlo a través de radiación ultravioleta. O también lo puede hacer por fluorescencia. Y eso implica que hay una mayor exactitud y precisión en la medición. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta?
No, profe. No. Ok, aquí se los puse para que vieran cómo nosotros iniciamos el cromatofolio con los puntos de inyección en la parte inferior y cómo a medida que por capilaridad se sube el disolvente, que aquí se ve lo que les decía, la placa se ve blanca, pero a medida que el disolvente va subiendo, se va viendo de color gris. Aquí es a donde va el frente del disolvente y aquí están las manchas que se han ido separando, donde cada una corresponde a un componente diferente. Y aquí es a donde podríamos medir los RF y además visualmente comparar si las 3 manchas de arriba es lo mismo, las 3 del medio es lo mismo y las de abajo también. En este caso, como son muestras coloridas, fácilmente se puede llevar a cabo esa comparación sin ningún problema. Ahora bien, este es uno de los métodos de absorción. Ya veíamos que otro de los métodos de absorción podría ser cromatografía en columna. Pero dentro de cromatografía en columna se pueden desarrollar, sobre todo en la columna, diferentes métodos cromatográficos, entre ellos intercambio iónico, exclusión por tamaño y, ¿cuál otra dijimos? En sí la cromatografía de líquidos, ¿no? Aquí de manera muy rápida les voy a platicar qué es el intercambio iónico, que seguramente lo han de recordar. Son partículas cargadas en donde se va a llevar a cabo una reacción química, que significa que es un intercambio de iones. Pueden ser cationes o pueden ser aniones. Depende de la carga de la partícula que nos sirve como fase estacionaria. Y no es otra cosa más que pequeñas partículas sólidas en donde la superficie se le incrustaron grupos funcionales y estos tienen carga. Por ejemplo, si nosotros tenemos partículas, es decir, por ejemplo, resina, una resina, todos saben que una resina es un polímero, en donde su superficie tenemos grupos carboxilo. Esa resina, ¿de qué tipo será? ¿Aniónica o catiónica? Es decir, ¿cuál es la carga que tiene un grupo carboxilo? Obviamente sobre la... -1, ¿no? Fuerte, por favor. Me parece que es -1. De hecho, es una carga negativa. ¿Y cómo se origina? Muy sencillo. Obviamente, tenemos sobre la resina un ácido carboxílico como tal. Y para poder ocupar esa resina en forma de cromatografía, lo que tenemos que hacer es originar la carga negativa. ¿Cómo hacemos eso? Pues eliminando el protón. Es una reacción química. Lo que vamos a hacer es pasarle una base, como puede ser hidróxido de sodio en solución, al 10% y de esa manera activamos la resina, dejando la partícula con carga negativa. ¿Qué tipo de iones podemos separar en esa resina aniónica? Pues partículas de carga opuesta, ¿no? Si nosotros queremos separar cationes, tenemos que utilizar una resina aniónica, es decir, una fase de carga opuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, si tenemos estas partículas con carga negativa,
para poder neutralizar la carga, ¿qué necesitamos? Cationes. En caso contrario, si tenemos estas partículas con carga positiva, ¿qué muestras vamos a separar? Dos aniones, partículas de carga opuesta. Así es como funcionan esta cromatografía de intercambio iónica, en donde realmente es una reacción química. Entonces tenemos en este caso dos diferentes fases en la cromatografía de intercambio iónico, fases aniónicas y fases catiónicas, que normalmente se les llama resinas de intercambio catiónico o resinas de intercambio aniónico. Y este tipo de cromatografía entra dentro de lo que sería la cromatografía sólido, que es la resina, líquido, que en este caso el líquido va a ser nuestra mezcla eluyente. Pero entonces ya con lo que les he platicado se dan cuenta que para poder ocupar este tipo de cromatografía, el punto esencial, ¿cuál es? La generación de cargas en la resina, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el punto interesante, ¿quién es? Es el pH, ¿no? Eso es lo que requerimos, el pH. Cualquier modificación de pH nos va a permitir activar nuestras resinas. Y obviamente, ¿qué tipo de muestras podemos separar aquí en estas resinas de intercambio aniónico o catiónico? ¿Podría ser proteínas? Claro. ¿Y qué tiene de especial las proteínas que pueden ser separadas aquí? Cargas. Claro. Todas las muestras que tengan carga pueden ser separadas por intercambio iónico, sean aminoácidos, sean pequeños nucleótidos, sean proteínas. Se pueden separar por intercambio iónico. ¿Qué otra cosa podemos hablar más de intercambio iónico? ¿Qué leyeron al respecto, jóvenes? No leyeron nada. No me han dicho si ahí tienen representante o a quién le puedo compartir algo de información para que puedan ir complementando lo que les doy aquí en clase, porque es evidente que es imposible darles toda el fundamento así de manera muy esencial. Entonces, requeriría que alguno de ustedes, ya sea voluntario o voluntariamente a fuerzas, que se quieran asignar para que le pueda enviar algunos archivos en PDF para que puedan ir leyendo al respecto estas técnicas. Pero ahorita me lo indican al final de la clase para poder enviarles la información. Entonces, seguimos con intercambio iónico. Ya dijimos que es una reacción química, depende del pH, el tipo de muestras que podemos separar, que son moléculas con carga. Ya también vimos que son dos diferentes tipos de resinas intercambiadores, que son aniónicas y catiónicas. ¿Qué tipo de disolventes podemos ocupar aquí o mezclas de disolventes para llevar a cabo este tipo de separaciones? ¿Podría ser la utilización de electrolitos?
Al decir electrolitos, ¿a qué te refieres? A una solución que contenga iones. Ok. Entonces, más que electrolitos, sería a muestras con diferente pH, ¿no? Pero aquí, como si sabemos que el pH nos va a afectar, tenemos que ser muy rigurosos en el pH que estamos utilizando. ¿Cómo hacemos eso? O podría ser utilizando soluciones buffer. Efectivamente, ese es el término correcto. Se van a ocupar soluciones buffer. Eso significa que entonces podemos utilizar diferentes pHs, pero no todos los diferentes pH se pueden ocupar para una cierta resina. Con lo que quiero decirles que las resinas aniónicas y las resinas catiónicas, además, hay una subclasificación que depende de la fuerza del contrayón. Hay resinas aniónicas y catiónicas fuertes, de mediana fuerza y débiles. Claro está que aquellas, por ejemplo, las aniónicas fuertes, son derivadas de ácidos sulfónicos, por ejemplo, ¿no? Mientras que una aniónica débil podría ser derivada de un ácido carboxílico, es decir, los carboxilatos. Entonces, hay diferentes clasificaciones. Esto es totalmente un mundo también, la cromatografía de intercambio iónico, y que no solamente se puede ocupar en el caso de proteínas, ácidos nucleicos pequeños o aminoácidos. En el caso de, ampliando un poco la información, esta técnica es sumamente útil en el análisis de aguas residuales. ¿Y alguien me quiere decir por qué será interesante en el análisis de aguas residuales? ¿Qué significa un análisis de agua residual? Quería conocer los contaminantes que existen en el agua. Ok. Y al hablar de contaminantes, no solamente estamos hablando de contaminantes inorgánicos, sino también de contaminantes orgánicos que son derivados de descargas industriales. Entre ellos, ¿qué podríamos estar buscando, por ejemplo, en un intercambio iónico de una descarga empresarial, por ejemplo, de una industria? Sabemos que las industrias tienen por obligación que hacer un tratamiento antes de la descarga. Podría ser, a lo mejor, metales pesados. Muy bien. Efectivamente, muchas veces lo que se busca es ver el grado de contaminación a lo que le llaman el agua pesada, ¿no? Es decir, que no vayan residuos de metales, ya sean alcalinos, alcalinotérreos o algún otro metal en el agua, lo cual originaría contaminación. Efectivamente, ese es uno de los aspectos más importantes de la cromatografía de intercambio iónico en el análisis de aguas residuales. Y que en muchas ocasiones este tipo de cromatografía debería de usarse antes de hacer la descarga de los desechos para hacer la limpieza del agua y dejarla libre de iones metálicos. Voy a ser un poco breve en estas explicaciones de estos tipos de cromatografía y les voy a enviar la información para que ustedes la puedan ampliar. Otro de los tipos de cromatografía que tampoco se le ha dado tanto auge, pero que sí es de suma importancia, es la cromatografía de filtración o cromatografía de exclusión por tamaño, que es como se le conoce mejor. Como podemos ver en la imagen,
lo que estamos observando es una fase estacionaria en la cual la muestra se pone por la parte superior y esta baja por gravedad. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Vean la muestra, son diferentes partículas de diferente tamaño. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que las partículas pequeñas, ¿qué les está pasando? Están penetrando en las partículas de la fase estacionaria. Y las partículas más grandes comienzan a descender. ¿Qué significa? Que la fase estacionaria es un sólido poroso. Y esos poros tienen diferentes tamaños. De tal forma que nuestras moléculas de analitos a separar, las más pequeñas, penetran más dentro de los poros de la fase estacionaria, mientras que las partículas grandes tienden a bajar sin quedar obstruidas. Y vean, en la tercera imagen, las partículas grandes ya están casi por salir, mientras que las pequeñas apenas comienzan a descender. Este es el fin por el cual la exclusión por tamaño se lleva a cabo. Aquí no hay ningún fenómeno de interacciones. Es decir, no hay aparición de interacciones por puente de hidrógeno, no hay interacciones dipolo-dipolo, ion-dipolo, nada. A diferencia de intercambio iónico, aquí tampoco hay una reacción química. Aquí solamente es un filtro. Las partículas pequeñas penetran más al profundo con los componentes de los analitos pequeños se introducen en las partículas de la fase estacionaria y se quedan más retenidas. Las grandes bajan rápidamente. En estos casos es un fenómeno físico tal como una filtración. En algunas otras ocasiones pensaríamos que si la partícula no es porosa, ¿quiénes descenderían más rápido? Pues los más pequeños. Sin embargo, al ser porosas, estas se introducen en los poros y se retienen. Ahora, esta cromatografía tiene dos vertientes, lo que ya les decía. La cromatografía que se le llama exclusión por tamaño, tiene la versión de permeación en gel y filtración en gel. Y la única diferencia es el tipo de mezcla de disolventes que se ocupa. Permeación en gel es para muestras que son solubles en disolventes orgánicos. Esa es la cromatografía de permeación en gel dentro de exclusión por tamaño. Mientras que las muestras que son solubles en agua, con muestras acuosas, se les llama cromatografía de filtración en gel. En el caso de las muestras de disolventes que son solubles en disolventes orgánicos, estos disolventes, los más ocupados, va a ser tetrahidrofurano, o mejor conocido como THF, cloroformo, dimetilformamida, y hexafluorofosforamida. Y nuestra fase estacionaria esencialmente es de polietileno reticulado, es decir, es un copolímero de poliestireno divinilbenzeno. Esa es nuestra fase estacionaria. Profe, ¿cómo era el de la fase estacionaria? ¿Polietileno qué? Reticulado. Gracias. Que no es otra cosa más que es un copolímero de poliestireno y divinilbenzeno. Ese es para muestras solubles en disolventes orgánicos.
la cromatografía de filtración en gel o en muestras acuosas, la fase estacionaria va a ser gel de dextrano. Y aquí la que lo más les interesaría a ustedes es precisamente esta última, cromatografía de filtración en gel, porque es la que está más orientada hacia la área farmacéutica y bioquímica. Las muestras que podemos separar por este tipo de cromatografía de filtración en gel son proteínas, glicoproteínas, péptidos y pues, obviamente los ácidos nucleicos, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta sobre cromatografía de filtración en gel o permeación en gel? Profesor, ¿cuál dijo que era la fase estacionaria en la filtración en gel? Gel de dextrano. Gracias. Entonces, aquí este es, de manera general, este sería el tema de cromatografía de filtración en gel. Les voy a enviar el archivo donde van a poder ampliar esta información porque se van a dar cuenta, por ejemplo, que estas partículas de fase estacionaria hay ciertos requerimientos que deben de cumplir. Es decir, no solamente es que sean partículas porosas, no. Hay una clasificación de ellas en donde las clasifican como permeables, fraccionables, excluidas, y todo va a depender de un parámetro denominado límite de exclusión. Entonces, no voy a entrar en gran detenimiento en esa parte, porque es ya un poco más la parte física y físico-química, pero les voy a enviar el archivo para que ustedes lo puedan leer y no se queden con tan poca información. Y pasamos a lo que sería cromatografía en columna. Como se dan cuenta, estamos hablando de todos los métodos que incluyen como método o como fenómeno de separación la absorción. ¿Qué me pueden platicar de la cromatografía en columna? ¿Cuál es el acercamiento que han tenido, la experiencia que han tenido? ¿O en qué consiste la cromatografía en columna? Ahí de manera general ya está explicado cómo se lleva a cabo una cromatografía en columna, pero quisiera saber qué tanto recuerdan de esta técnica. ¿Nadie, jóvenes? A ver, vamos a darles un pequeño ayuda. Cromatografía en columna es una cromatografía de absorción, es decir, nuestra fase estacionaria es un sólido, esencialmente o comúnmente sílica gel. Nuestra fase móvil es un líquido, una mezcla de un disolvente puro o una mezcla de disolventes que baja por gravedad. Entonces, el fenómeno por el cual se separan las muestras es por gravedad. Nosotros inyectamos la muestra en la parte superior
dejamos que se absorba por la sílica gel y una vez que esto ha sucedido, comenzamos a adicionar disolvente por la parte superior para que esta muestra comience a descender y comience a separarse por las diferentes interacciones con la fase estacionaria y la fase móvil, hasta que los componentes menos retenidos comienzan a salir de la columna y podemos llevar a cabo el fraccionamiento. Primera pregunta. ¿Qué pasa si nosotros esta muestra no la dejamos absorber sobre la sílica gel? No va a reaccionar y no se va a poder separar. No es que reaccione, es que se va a diluir y en lugar de que se absorba por la sílica gel, va a quedar aquí con el disolvente diluida. Y al tener tanto disolvente con muestra, la separación va a ser ineficiente porque se van a mezclar ambas nuevamente. Entonces, tenemos que dejar que la muestra se absorba por la sílica gel para después comenzar a bajar la columna como comúnmente se le denomina. Hasta el momento en que comienzan a separarse y fraccionar los componentes. Entonces, nuestra mezcla de disolventes que adicionamos por arriba, ¿cómo se le llama? Es la mezcla diluyente. Las fracciones que están saliendo por la parte de abajo, ¿cómo se les llama? ¿Eluato? Son los eluatos, claro que sí. Y creo que esta parte lo han hecho, si no en laboratorio, de manera experimental, ya lo vieron de manera virtual, ¿verdad, jóvenes? Sí, profesor. Que yo creo que a ustedes les tocó ver esta parte de manera experimental. Y eso me trae a la siguiente pregunta. Primero, ya vimos cómo se lleva a cabo el proceso, pero hay detalles que no indiqué, como por ejemplo, cómo se prepara la columna para la separación. Es decir, cómo introduzco yo la sílica gel y la preparo para introducir la muestra. ¿Qué cuidados debo de tener? Podría ser de no formar como burbujas de aire. Claro, tenemos que evitar la formación de burbujas de aire o que queden ocluidas, porque eso, el aire, lo que hace es ocupar sitios activos y entonces disminuye la eficiencia de la separación. O incluso en algunas ocasiones, si las burbujas, la cantidad que se origina es grande, comienza a agrietar la columna. Y esas grietas también restan efectividad a la separación. Pero entonces, ¿cómo hacemos para evitar que se formen o que se queden ocluidas esas burbujas en la columna? ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? Hay dos métodos esenciales. El primero de ellos es nuestra sílica gel, hacer una emulsión con la mezcla de disolventes que vamos a ocupar. Es decir, nosotros tenemos nuestra columna vacía y en un vasito de precipitados a un lado ponemos la sílica gel y la mezclamos con el disolvente para hacer una pasta. Una vez que hemos hecho esa pasta, la vertemos por la parte superior y dejamos que la sílica gel por gravedad descienda hasta formar una capa homogénea. La ventaja de hacer esa emulsión en el vaso de precipitados es que como la estamos agitando, todas las burbujas de aire la estamos eliminando. No excluye que cuando lo vertemos por aquí, queden algunas de estas
gotas de aire. ¿Cómo las quitamos, jóvenes? ¿Alguno de ustedes lo recuerda cómo lo quitaron en laboratorio? ¿O cómo vieron virtualmente cómo se eliminaban esas burbujas? A lo mejor podría ser como cuando fueras una bureta con una sacudida. En este caso, con pequeños golpes. Sí, puede ser una sacudida, pero como es un sólido que está aplastado uno sobre otra partícula, con una sacudida va a ser difícil. Lo que hacemos es dejamos que se asiente y si vemos pequeñas burbujas de aire, le pegamos con una madera, pero no le pegamos a la columna directamente, sino recuerden que aquí lleva una pinza de 3 dedos. Le pegamos a la pinza de 3 dedos con la madera. Es decir, son pequeños golpes, no bruscos, porque si no podemos romper la columna que es de vidrio. Y ese golpeteo permite que todas las burbujas sean eliminadas hacia arriba. La otra forma es introducir la sílica gel seca a la columna y posteriormente irle adicionando disolvente para que el peso del disolvente por gravedad saque las burbujas por abajo. El problema de esto es que cuando ponemos aquí la sílica gel seca, tarda más en poder llegar a tener la homogeneidad. Entonces, lo más conveniente y por practicidad es hacer la emulsión de la sílica gel con el disolvente y introducirla a la columna. Esa sería la forma, digamos, que requiere menos tiempo. Y de esa manera evitamos la formación de burbujas o que la columna se agriete por la gran cantidad de burbujas que se forman. ¿Qué otros cuidados debemos de tener en una cromatografía en columna? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Lo que pasa es que yo vi, bueno, me acuerdo que también se le podía poner como arena, pero no recuerdo como para qué funcionaba. Ok, de hecho es muy buena pregunta. Lo que la compañera nos indica es que una vez que hemos preparado la columna con la sílica gel, antes de poner la muestra, se le pone aquí una pequeña capa de sal o de arena. ¿Para qué creen que sea eso, jóvenes? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Podría ser para eliminar la humedad que queda en la parte de arriba? No. Ahí sí, si hay humedad, recuerden que la humedad va a desactivar la sílica gel y disminuye la eficiencia de la separación. No, aquí en este caso, la sal o la arena nos va a permitir que la superficie de la sílica no se mueva, es decir, no se le haga un agujero cuando ponemos la muestra. Porque estas muestras normalmente las inyectamos con una pipeta o una pipeta Pasteur o con una pipeta normal. Y si nosotros dejamos caer la muestra directamente sobre la sílica gel, ¿qué hace? Va a hacerle un agujero, dejando que la superficie ya no sea homogénea. Y entonces, si hacemos el agujero, podría ser que aquí quede una parte de la muestra y comience a separarse, mientras que los que tenemos en los costados comienzan a separarse desde arriba. Por lo tanto, va a haber una parte, sobre todo aquí donde se le hizo la perforación, donde una muestra ya va a ir separándose aquí abajo, mientras que las otras se van mezclando, porque esta separación va a alcanzar a la anterior. Y en lugar de tener una separación por columna, vamos a tener nuevamente fracciones mezcladas, cosa que no es nuestro fin, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es separarla. Entonces, el fin de ponerle la sal o la arena es evitar que cuando pongamos la muestra, la superficie sea perforada.
y de esa manera garantizamos que la sílica gel tiene una superficie homogénea. Cabe aclarar aquí que la muestra, cuando le inyectamos, no se inyecta directamente sobre la sílica, es decir, no evitamos hacerle el agujero. ¿Cómo? Inyectando la muestra por las paredes de la columna. Y lo hacemos despacio, porque si no, si lo hacemos muy rápido, con mucha fuerza, el agujero se le hace aquí en las orillas o en la superficie del vidrio. Y va a tener el mismo resultado, una mezcla de componentes sin separación. Para eso es la superficie de sal, la superficie de arena, o incluso algunos colegas le llegan a poner un pedacito de papel filtro. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? No, hasta ahorita no, profesor. Ok. Está por terminar la clase, pero me van a investigar 2 parámetros esenciales. Hay 2 parámetros que en cromatografía en columna tenemos que considerar. Primero, la altura del absorbente. ¿Por qué es importante esta altura? La longitud de la columna y la cantidad de sílica que le ponemos. Y es importante porque está relacionado a los RF. Van a investigar por qué. Y segundo, el diámetro de la columna. Todos sabemos que las columnas no todas tienen el mismo diámetro. ¿Por qué es importante el diámetro de la columna? Y este diámetro está relacionado a la cantidad de mezcla o de componente a poner. Entonces, investiguen por qué es importante la longitud de la columna y el diámetro de la columna, y lo vemos en la siguiente clase, jóvenes. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No. Igual para mandarle la información del jefe de grupo, a quien te lo mandamos a usted, profesor, pero ¿por dónde? ¿Por correo? Me lo puedes enviar por correo, o si gustas me lo puedes enviar por el chat de aquí de la presentación. Ah, ok, profesor. Para mí sería mucho más sencillo que me lo envíes por correo, para que así ya utilizo esa misma línea para enviar la información. Sí, profesor, está bien. Bueno, jóvenes, si no hay dudas o preguntas, el día de hoy le vamos a dejar aquí. Por favor, lean para que podamos avanzar más rápido. Sí, profe, gracias. Ok, que tengan bonito día, jóvenes. Igualmente, que esté bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.